El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de mando de la nave de defensa de la Tierra, la Libertad, y observaba cómo la enorme flota alienígena se acercaba a su sistema solar. Las naves eran enormes, más grandes que cualquier cosa jamás construida por los humanos. Había cientos, tal vez miles. Cada una podía destruir una ciudad de un solo disparo. Jake había visto lo que esas armas podían hacerles a las colonias humanas que se negaban a pagar sus impuestos al Imperio. El Imperio Galáctico había gobernado más de 3000 sistemas estelares durante miles de años. Eran antiguos, poderosos y crueles. Todas las especies de la galaxia les servían o morían. La Tierra llevaba 50 años pagando tributo. Cada mes, naves humanas cargadas de metales preciosos, minerales raros y tecnología avanzada partían hacia los mundos del Imperio. A veces también se llevaban personas. Científicos, ingenieros, médicos. Los humanos más brillantes y destacados eran llevados al servicio de amos alienígenas. La almirante Lisa Carter entró en el puente. Llevaba un mensaje sellado del Consejo de Defensa Unido de la Tierra. Su rostro estaba serio, más serio de lo que Jake jamás lo había visto. Miró a la flota que se acercaba, luego a Jake. «Abran un canal a todas las naves de defensa de la Tierra», dijo. «Es hora». Jake pulsó el botón de comunicación. «Todas las naves», habla el almirante Carter. «Esperen mensaje prioritario». Lisa respiró hondo. «Atención, fuerzas de defensa de la Tierra. A partir de este momento, la Tierra se retira oficialmente de todos los tratados con el Imperio Galáctico. Ya no reconocemos su autoridad sobre el espacio humano. Ya no pagaremos tributo. Ya no enviaremos a nuestra gente a servirles. El sistema de almas está ahora prohibido para todas las fuerzas imperiales». El puente quedó en silencio. Incluso los sonidos de la computadora parecían más bajos. Lo que Lisa acababa de anunciar era guerra. No cualquier guerra, sino guerra contra la fuerza más poderosa de la galaxia. Además, Lisa continuó, cualquier nave imperial que se encuentre en el espacio humano después de 36 horas será destruida. Sin advertencias, sin piedad. Hemos terminado de ser esclavos. Jake sintió que su corazón latía más rápido. Durante 50 años, la humanidad se había doblegado ante estos alienígenas. Habían tomado todo lo que el Imperio quería. Sonreían y decían, «Gracias». Cuando las naves imperiales llegaban a cobrar su tributo, veían a sus mejores hombres desaparecer en el vasto imperio, para no regresar jamás a casa. La flota alienígena se acercaba. Jake podía ver la nave líder. Era enorme, con forma de espada curva, de metal negro, cubierta de extraños símbolos. Era la nave del virrey Yaktar, el alienígena que gobernaba esta parte de la galaxia para el Imperio. Era un Mani, una especie que parecía lagartos andantes con dientes afilados y mirada fría. Habían conquistado cientos de mundos. «Señor», dijo el teniente Kevin Price desde la estación de comunicaciones. «Recibimos un mensaje de la flota imperial». «Póngalo en pantalla», ordenó Lisa. El rostro que apareció fue exactamente lo que Jake esperaba. Hector tenía la piel verde escamosa, ojos amarillos y una boca llena de dientes puntiagudos. Cuando habló, su voz estaba llena de ira e incredulidad. «Almirante Carter», dijo el alienígena, cada palabra destilando desprecio. «Cancelará esta estúpida declaración de inmediato. Ordenará a sus naves que se retiren. Preparará el pago de tributos durante los próximos 50 años como castigo por este insulto». Lisa dio un paso al frente. «Virrey Yaktar, tiene 35 horas y 47 minutos para abandonar el espacio humano. Después, cualquier nave imperial en nuestro sistema será destruida». Los ojos del alienígena se abrieron de par en par. ¿Se atreve a amenazar al Imperio Galáctico? Hemos gobernado esta galaxia desde antes de que su especie aprendiera a hacer fuego. Hemos aplastado rebeliones de especies mucho más avanzadas que la suya. ¿Qué puede hacer un pequeño planeta contra 3000 sistemas estelares? Están a punto de descubrirlo, dijo Lisa con calma. Flota de defensa terrestre, tomen posiciones. Todas las naves civiles, evacúen al sistema interior inmediatamente. La pantalla se volvió negra. Jake pudo ver naves imperiales comenzando a desplegarse alrededor de los planetas exteriores. Estaban formando una formación de ataque. La respuesta del Imperio era clara, no se irían. Aplastarían esta rebelión humana como habían aplastado a todas las demás. Jake, dijo Lisa en voz baja, envía un mensaje a la Tierra. Diles que el Imperio ha elegido la guerra. Jake asintió y abrió un canal con la Tierra.
Soy el capitán Morrison a bordo del Liberty. La flota imperial se niega a partir. Están tomando posiciones de ataque. El imperio ha elegido la guerra en lugar de la paz. La respuesta llegó rápidamente. Era la propia presidenta Ellen Brooks. Capitán Morrison, almirante Carter, tiene autorización para defender el espacio humano por cualquier medio necesario. Muéstrenles lo que los humanos libres pueden hacer. Jake miró alrededor del puente. Su tripulación estaba asustada. Podía verlo en sus ojos. Se enfrentaban a una situación imposible. La flota imperial tenía miles de naves. La Tierra tenía quizás 200. La tecnología imperial estaba siglos por delante de la ciencia humana. Las naves imperiales tenían escudos de energía que podían detener cualquier arma. Su armadura podía sobrevivir a explosiones devastadoras. Pero algo más había en los ojos de su tripulación. Algo que el imperio no había. Nunca antes visto. Determinación. Ira. La furia de la gente libre que se niega a ser esclava nunca más. Todas las naves, anunció Jake por el sistema de comunicación de la flota. Soy el capitán Morrison. Sé que las probabilidades son malas. Sé que tienen más naves, mejores armas, escudos más fuertes, pero no tienen lo que nosotros tenemos. No tienen hogares que proteger. No tienen familias que cuenten con ellos. No tienen el espíritu de la gente libre que elige resistir y luchar. Hizo una pausa, mirando cada rostro en su puente. Durante 50 años, les hemos dado todo lo que querían. Nuestras medallas, nuestra tecnología, nuestra gente. Hemos sonreído, inclinado y dicho sí, señor, a cada exigencia. Pero no más. Hoy resistimos. Hoy luchamos. Hoy demostramos a la galaxia que la humanidad no se inclina ante nadie. La flota imperial estaba casi al alcance de sus armas. Jake pudo ver cómo la energía se acumulaba en sus cañones delanteros. Se preparaban para disparar. Pronto el espacio se llenaría de rayos letales y rayos de plasma. La almirante dijo a la comandante Beth Taylor desde la estación de armas. Todas las naves, listas para la batalla. Lisa asintió. Señale a la flota. La Operación Libertad comienza ahora. Jake sonrió con tristeza. El imperio creía saberlo todo sobre la tecnología y las tácticas humanas. Habían estudiado naves humanas capturadas durante 50 años. Sabían de misiles humanos, láseres humanos, armaduras humanas. Lo que no sabían era lo que los humanos habían estado construyendo en secreto durante los últimos 20 años. Lo que no sabían era que a veces las especies más pequeñas podían llevarse las mayores sorpresas. La primera nave imperial abrió fuego, enviando un rayo de energía pura hacia la libertad. Pero Jake ya se estaba moviendo. Su nave se alejaba del ataque con una gracia imposible. La guerra por la libertad humana había comenzado. El comandante Ryan Phillips observó cómo el rayo de energía imperial fallaba a la libertad por solo unos metros. El rayo era blanco brillante y lo suficientemente caliente como para fundir acero, pero impactó en el espacio vacío en lugar de la armadura de una nave humana. Ryan sonrió desde su puesto de mando a bordo del Defiant. El imperio aún creía estar luchando contra las mismas lentas naves humanas de hacía 50 años. La flota imperial avanzaba en su formación de ataque tradicional. 3 enormes dreadnoughts al frente, apoyados por docenas de cruceros y destructores. Habían seguido el mismo patrón de ataque durante siglos. Les había funcionado contra todas las especies contra las que habían luchado. Escudos de energía al frente, potencia de fuego abrumadora, avance lento y constante hasta que el enemigo se rindiera o muriera. Todas las naves humanas, aquí la almirante Carter, se oyó la voz por el sistema de comunicación. Ejecuten el plan alfa. Muéstrenles lo que hemos aprendido. Ryan pulsó su propio botón de comunicación. Plataformas de defensa contra asteroides, aquí el comandante Phillips. Están autorizados a activarse a mi señal. La DRA. Kelly Adams había pasado los últimos 20 años estudiando toda la tecnología imperial que la Tierra pudo conseguir. Naves estrelladas, armas capturadas, incluso piezas rotas de blindaje imperial. Había desmantelado sus escudos de energía perno a perno y circuito a circuito. El imperio utilizó la misma tecnología de escudos durante más de 1000 años. Nunca lo cambiaron porque funcionaba contra armas de energía y rayos de plasma. Pero los ingenieros humanos habían descubierto algo interesante sobre esos escudos. Estaban diseñados para detener partículas de movimiento rápido y rayos de energía.
No estaban diseñados para detener objetos sólidos que se movían a velocidades extremas. Armas listas, anunció la teniente Karen Foster desde la estación de armas Defiance. Sistema de bombardeo cinético en línea. Las naves imperiales se acercaban. Ryan podía ver sus escudos brillar en azul mientras se preparaban para la batalla. La nave insignia Virrey Yaktar lideraba la carga. Sus enormes armas ya cargaban para otro disparo. «Fuego», ordenó Ryan. Las naves humanas no disparaban rayos de energía ni rayos de plasma. En su lugar, disparaban varillas de tungsteno. Cada varilla tenía 3 metros de largo y estaba hecha del metal más duro que los humanos podían producir. Pero el verdadero secreto era la velocidad. Los impulsores de masa humanos aceleraban estas varillas al 90% de la velocidad de la luz. Cuando algo tan pesado se movía tan rápido, la física se convertía en un arma. La primera varilla de tungsteno impactó los escudos de la nave insignia imperial y los atravesó como si fueran de aire. La varilla atravesó el blindaje de la nave, atravesó 3 cubiertas, el reactor principal y salió por el otro lado. La enorme nave explotó en una bola de fuego y metal. La nave insignia del Virrey Yaktar. El orgullo de la flota imperial fue destruido. En menos de 2 segundos. «Apunten a los cruceros», ordenó Ryan. Bombardeo total. Más varillas de tungsteno volaron por el espacio. Cada una dio en su objetivo. Los escudos imperiales, diseñados para detener las armas de energía, eran inútiles contra proyectiles sólidos que se movían a velocidades relativistas. 3 naves imperiales más explotaron. Luego 5 más. La formación imperial, que momentos antes parecía tan poderosa, se estaba desmoronando. «Señor», dijo el teniente Foster, «las naves imperiales intentan retirarse». Ryan observó cómo las naves imperiales supervivientes se alejaban de la Tierra y comenzaban a acelerar hacia el borde del sistema solar. Estaban huyendo. El poderoso Imperio Galáctico, enfrentado a armas humanas que no entendían, huía. Pero la almirante Carter tenía otros planes. Ryan escuchó la voz de Lisa por el sistema de comunicación. «Activen la red de defensa del alma». Ryan llevaba años esperando este momento. Todas las plataformas de asteroides. Aquí la comandante Phillips. Código de autorización Alfa 77. Activen los pozos de gravedad. Ahora, ocultas por todo el cinturón de asteroides, se encontraban plataformas de armas que parecían rocas espaciales comunes. La DRA. Adams y su equipo las habían construido durante los últimos 15 años, camuflándolas como operaciones mineras y estaciones de investigación. Cada plataforma contenía un generador de pozo de gravedad basado en tecnología imperial capturada, pero mejorado con ingeniería humana. DOT. Las naves imperiales en retirada se vieron repentinamente ralentizadas. Sus motores funcionaban a plena potencia, pero apenas se movían. Campos de gravedad artificiales las habían atrapado como insectos en redes invisibles. «Imposible», llegó una transmisión de uno de los capitanes imperiales. «¿Cómo es posible que los humanos tengan tecnología de pozos de gravedad?» La voz del almirante Carter regresó tranquila y fría. «Lo aprendimos de ustedes. Simplemente lo mejoramos». La voz del capitán Morrison se unió a la conversación desde el Liberty. «Flota imperial, están atrapados en el espacio humano. Ríndanse ahora y sus tripulaciones serán tratadas según las convenciones de la Guerra Galáctica. Sigan luchando, serán destruidos». La respuesta imperial fue inmediata. Todas las naves supervivientes abrieron fuego a la vez. Rayos de energía y descargas de plasma llenaron el espacio, todos dirigidos a la flota humana. Pero las naves humanas se movían de forma diferente. Ahora eran más rápidas, más ágiles que cualquier capitán imperial jamás había visto. DOT. La DRA. Adams no solo había estudiado las armas imperiales. También había estudiado los motores imperiales, las computadoras imperiales, todo lo imperial. Las naves humanas ahora usaban tecnología híbrida que combinaba las fuentes de energía imperiales con la innovación humana. El resultado eran naves que podían superar en velocidad y maniobrabilidad a cualquier cosa que el imperio hubiera construido. «Respondan al fuego», ordenó la almirante Rodríguez desde el Comando Luna. Sin piedad. Las plataformas ocultas de asteroides se rebelaron al abrir fuego. Lo que el imperio creyó que eran rocas vacías resultaron ser enormes instalaciones de armas. Sistemas de bombardeo cinético, cañones de plasma, lanzamisiles y proyectores de rayos de gravedad dispararon a la vez. La flota imperial, atrapada por pozos de gravedad y rodeada de armas ocultas,
se vio envuelta en una batalla que no podía ganar. Sus naves estaban diseñadas para el combate tradicional contra especies que luchaban con armas de energía y tácticas estándar. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera atraparlos mientras disparaba proyectiles sólidos a través de sus escudos. Señor, informó el teniente Foster. 15 naves imperiales destruidas. 8 más gravemente dañadas. 3 intentan rendirse. Ryan miró la pantalla táctica. La poderosa flota imperial que había entrado en el espacio humano apenas unas horas antes no era más que restos dispersos y cascos en llamas. Los supervivientes transmitían señales de rendición en todas las frecuencias. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. El comandante Phillips llegó con la voz del Dr. Adams desde la estación de investigación. Detectamos algo extraño en las naves que se rinden. Su tecnología es antigua. Muy antigua. Algunos diseños de estas armas tienen más de 2000 años. Ryan frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que el Imperio no ha mejorado su tecnología en siglos. Han usado las mismas naves, las mismas armas, las mismas tácticas durante miles de años. Ganaron porque eran grandes y aterradoras, no porque fueran avanzadas. La voz del almirante Carter volvió a sonar por el sistema de comunicación. Todas las naves, aseguren a los prisioneros y rescaten lo que puedan de las naves imperiales destrozadas. Necesitamos estudiar su tecnología. Ryan sonrió mientras observaba cómo las naves humanas se movían para capturar las naves imperiales supervivientes. En una sola batalla, la Tierra había destruido un grupo de batalla imperial entero. Naves que habían conquistado cientos de mundos ahora eran chatarra flotante en el espacio humano. Pero lo más importante es que habían capturado tecnología, oficiales e inteligencia imperiales. Por primera vez en la historia galáctica, los humanos sabrían cómo funcionaba realmente el Imperio. La guerra apenas comenzaba, pero la humanidad ya había aprendido algo importante. El Imperio Galáctico no era tan poderoso como pretendía ser. Simplemente eran muy buenos asustando a la gente para que se rindiera sin luchar. La noticia de la batalla del sistema de almas se extendió por la galaxia más rápido de lo esperado. En cuestión de días, todas las especies en el espacio imperial sabían que los humanos habían destruido a un grupo de batalla completo. Por primera vez en 3000 años, el Imperio Galáctico había sufrido una derrota militar completa. El general Sam Davis estaba sentado en su oficina del Comando de Defensa de la Tierra, leyendo informes de inteligencia de toda la galaxia. El Imperio estaba movilizando todo lo que tenía. Flotas de docenas de sistemas se dirigían al espacio humano. Los convoys de suministros estaban siendo desviados para apoyar una fuerza de invasión masiva. El Imperio se preparaba para aplastar a la humanidad de una vez por todas. Pero algo más estaba sucediendo. Las especies que habían sido esclavizadas durante siglos comenzaban a hacerse preguntas. Si los humanos podían derrotar al Imperio, tal vez ellos también. Estallaban rebeliones en mundos mineros y planetas agrícolas. El férreo control del Imperio sobre la galaxia comenzaba a resquebrajarse. Señor, dijo el coronel Mike Brown, entrando en la oficina con un bloc de datos. Tenemos un problema. La fuerza de ataque del comandante Baker ha descubierto algo en el sistema Próxima. Sam levantó la vista de sus informes. La comandante Julie Baker había estado liderando ataques de asalto contra las líneas de suministro imperiales durante el último mes. Sus naves usaban motores imperiales capturados más rápidos que la luz, combinados con armas humanas, para atacar objetivos en las regiones exteriores del Imperio. ¿Qué encontró? Humanos, señor. Miles de ellos. Tal vez decenas de miles. Sam sintió un nudo en el estómago. Explíquese. El coronel Brown activó la pantalla holográfica en el centro de la habitación. La imagen mostraba un planeta árido cubierto de enormes operaciones mineras. Enormes máquinas excavaban en la superficie, mientras figuras más pequeñas se movían entre el equipo. Este es Kepler 442b, uno de nuestros antiguos mundos coloniales, de antes de que el Imperio nos encontrara. El registro imperial decía que estaba abandonado, pero los exploradores del comandante Baker encontraron operaciones mineras que utilizaban mano de obra humana esclava. La imagen se amplió para mostrar las pequeñas figuras con mayor claridad. Definitivamente eran humanos, vestían ropas andrajosas y trabajaban en condiciones que matarían a la mayoría de las especies. Guardias alienígenas armados los observaban desde plataformas elevadas. ¿Cuántas colonias como esta hay?, preguntó Sam. Aún no lo sabemos, pero la inteligencia sugiere que podría haber docenas. Cada vez que el Imperio se llevaba a científicos,
ingenieros o trabajadores humanos como tributo, no desaparecían sin más. Los ponían a trabajar en operaciones mineras, fábricas de armas e instalaciones de investigación imperiales. Sam se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la capital de la Tierra. El planeta parecía tranquilo desde allí, pero sabía que, en toda la galaxia, los humanos sufrían en los campos de esclavos imperiales. Hombres y mujeres que habían sido separados de sus familias años atrás, obligados a trabajar hasta morir. Contácteme, Almirante Carter. Ordenó que se activara la pantalla de comunicación para mostrar a Lisa Carter a bordo de su nave insignia, ahora rebautizada como Libertad. Tras ella, Sam podía ver a la tripulación del puente trabajando frenéticamente en sus puestos. Almirante, necesitamos discutir la expansión de nuestras operaciones. Lisa asintió. Sé lo de la colonia de esclavos, Sam. Julie me envió su informe completo hace una hora. Ya no podemos luchar solo por la Tierra. Tenemos que luchar por cada ser humano en la galaxia. El Imperio está movilizando fuerzas masivas contra nosotros. Si dispersamos demasiado nuestra flota, intentando rescatar colonias dispersas, podríamos perderlo todo. Y si no intentamos salvar a esa gente, ¿por qué luchamos? Sam sabía que tenía razón. La guerra había comenzado como la lucha de la Tierra por la independencia. Pero se había convertido en algo más grande. Se trataba de la dignidad humana, la libertad humana y el derecho de cualquier especie a determinar su propio destino. ¿Qué necesita? Más naves, más armas y mejor inteligencia sobre la ubicación de estas colonias. Y Sam, necesitamos aliados, otras especies que odien al Imperio tanto como nosotros. La idea de aliados alienígenas aún le resultaba extraña. Durante 50 años, los humanos habían visto a todos los alienígenas como representantes del Imperio. Pero el informe de inteligencia mostraba que la mayoría de las especies de la galaxia estaban tan oprimidas como los humanos. Me pondré en contacto con el presidente Brooks para ampliar nuestros esfuerzos diplomáticos, dijo Sam. Mientras tanto, continúen con sus operaciones, pero tengan cuidado. El Imperio nos está enviando todo lo que tiene. La comunicación terminó y Sam regresó con el coronel Brown. ¿Qué más sabemos sobre estas colonias de esclavos? El Dr. Adams ha estado analizando los datos que trajo el comandante Baker. Las condiciones son peores de lo que pensábamos. Los humanos están siendo sometidos a trabajo forzado en entornos que pondrían a prueba nuestro mejor equipo. Sin atención médica, con comida mínima, vigilancia constante. ¿Cómo sobreviven? Porque son humanos, señor. Porque incluso en las peores condiciones, los humanos se adaptan y resisten. Algunas de estas colonias llevan décadas operando. Sus habitantes han construido comunidades subterráneas, redes de comunicación secretas e incluso células de resistencia. Sam sintió una mezcla de orgullo y rabia. Orgullo de que los humanos pudieran sobrevivir a cualquier adversidad que el Imperio les lanzara, y rabia de que su gente hubiera estado sufriendo mientras la Tierra pagaba tributo y fingía que todo estaba bien. Señor, dijo la teniente Nancy Witte desde la estación de comunicaciones, recibimos un mensaje prioritario del comandante Baker. La pantalla holográfica se activó de nuevo para mostrar el rostro de Julie Baker. Parecía cansada, pero decidida. Tras ella, Sam pudo ver el puente de su nave. El Liberator. General Davis, hemos contactado con la célula de resistencia en Kepler 442b. Tienen información sobre otras colonias esclavistas. Incluyendo la ubicación de objetivos de alto valor visual. ¿Qué tipo de objetivos de alto valor visual? Científicos e ingenieros humanos que fueron llevados a trabajar en proyectos de armas imperiales. Se han visto obligados a mejorar la tecnología imperial durante décadas. Si logramos rescatarlos, recuperaremos a nuestra gente y obtendremos información sobre las armas más avanzadas del Imperio. Sam asintió. Esto lo cambió todo. ¿Qué necesitan para la operación de rescate? ¿Más naves? ¿Preferiblemente rápidas? Estas colonias están fuertemente custodiadas, y una vez que ataquemos una, el Imperio sabrá que vamos por las demás. Necesitaremos atacar múltiples objetivos simultáneamente. Tendrá todo lo que necesite, comandante. Envíenme su plan operativo completo. La comunicación terminó y Sam se dirigió al coronel Brown. Contacten al almirante Carter y díganle que se prepare para operaciones ampliadas. Contacten a la presidenta Brooks y díganle que debemos dirigirnos a las Naciones Unidas de inmediato. ¿Qué debo decirles, señor? Díganles que la guerra se ha vuelto más grande. Ya no luchamos solo por la Tierra. Luchamos para liberar a todos los humanos de la galaxia.
Y vamos a necesitar la ayuda de especies que también anhelan ser libres. Mientras el coronel Brown se marchaba para cumplir sus órdenes, Sam volvió a consultar los informes de inteligencia sobre su escritorio. El Imperio había cometido un error crucial al iniciar esta guerra. Creían que luchaban contra la Tierra, un pequeño planeta con recursos limitados. No se dieron cuenta de que luchaban contra la humanidad, una especie que nunca abandonó a los suyos. La almirante Lisa Carter se encontraba en el puente de su nave insignia, la Libertad, mientras la mayor flota humana de la historia se preparaba para la misión más peligrosa que jamás habían intentado. A su alrededor, cientos de naves se movían en perfecta formación en la oscuridad. Entre las estrellas, algunas eran naves construidas en la Tierra, equipadas con la última tecnología humana. Otras eran naves imperiales capturadas, reconstruidas con armas humanas y tripuladas por esclavos liberados que habían elegido luchar por la libertad. La flota ya no era completamente humana. 3 meses de exitosas operaciones de rescate les han traído aliados inesperados. Los Celani, una especie pacífica esclavizada por el Imperio por sus habilidades de ingeniería, se unieron a la causa humana después de que las fuerzas del comandante Baker liberaran su planeta natal. Los Karati, antiguos soldados imperiales que se habían negado a masacrar civiles, ahora servían junto a tripulaciones humanas. Almirante, dijo el capitán Danny Mitchell desde la estación de comunicaciones. Todos los equipos de ataque, listos para la Operación Trueno. Lisa asintió. La Operación Trueno fue la misión de rescate más ambiciosa jamás planeada. La información de las colonias liberadas había revelado la ubicación de Vorkan, el mundo prisión más secreto del Imperio. En ese planeta, el Imperio mantenía a sus prisioneros más valiosos. Científicos humanos que habían sido obligados a trabajar en armas imperiales durante décadas. Ingenieros que conocían la ubicación de cada astillero y fortaleza imperial. Médicos que habían estado estudiando biología alienígena para crear nuevas armas. Envíen señales a la flota, ordenó Lisa. Todas las naves, ejecuten la Operación Trueno. Rescaten a nuestra gente. La flota se dividió en 6 grupos de ataque, cada uno con una sección diferente de las defensas del planeta prisión. El Imperio había aprendido de sus derrotas anteriores y había construido enormes estaciones defensivas alrededor de Vorkan. Escudos de energía, plataformas de misiles y flotas de patrulla protegían el planeta de cualquier intento de rescate. Pero el Imperio aún no entendía cómo luchaban los humanos. La nave del capitán Mitchell, la Retribución, lideró el primer grupo de ataque directamente hacia la fortaleza orbital principal. Los defensores imperiales abrieron fuego con todas sus fuerzas, llenando el espacio con rayos de energía y descargas de plasma. Pero las naves humanas no intentaron esquivar ni retirarse. En cambio, activaron su nuevo sistema de armas. La DRA. Kelly Adams había estado ocupada durante los 3 meses transcurridos desde la primera batalla, trabajando con los científicos humanos rescatados y sus nuevos aliados alienígenas. Había creado algo que el Imperio nunca había visto antes, generadores de escudos personales lo suficientemente pequeños como para proteger naves individuales, pero lo suficientemente potentes como para absorber impactos directos de las armas imperiales. La Retribución atravesó el bombardeo imperial. Sus escudos brillaron con un azul intenso al absorber la energía que debería haber destruido la nave. Tras él, el resto del grupo de ataque seguía el mismo camino. Sus propios escudos los protegían de las armas que habían aterrorizado a la galaxia durante miles de años. Todas las naves, apunten al generador principal de escudos, ordenó Mitchell. Bombardeo cinético, a máxima potencia. Varillas de tungsteno lanzadas desde naves humanas a velocidades increíbles, perforando los escudos y la armadura de la fortaleza orbital como si fueran papel. La enorme estación que había protegido a Vorkan durante siglos explotó en una bola de fuego que podía verse desde la superficie del planeta. La operación de rescate ya estaba comenzando. El comandante Ryan Phillips dirigió a un equipo de marines humanos e ingenieros Celani a través del complejo penitenciario subterráneo. La instalación había sido construida para albergar a los más peligrosos. Había prisioneros en la galaxia, pero la mayoría de los prisioneros eran científicos humanos que se habían negado a ayudar al Imperio a construir mejores armas. Por aquí, susurró la doctora. Janet Parker, una xenobióloga humana que llevaba 5 años en prisión. Se había ofrecido voluntaria para guiar al equipo de rescate a través del laberinto de pasillos y sistemas de seguridad de la prisión. El laboratorio principal estaba justo delante. Phillips y su equipo se movían con cuidado por los oscuros pasillos. Había guardias imperiales por todas partes, pero habían sido entrenados para mantener a los prisioneros dentro, no para luchar contra soldados entrenados que irrumpían.
Los marines usaron su equipo avanzado para desactivar los sistemas de seguridad y neutralizar a los guardias sin dar la alarma. Dot en el laboratorio principal. Encontraron exactamente lo que buscaban. El Dr. Robert Kim, el mejor diseñador de armas de la Tierra, llevaba 8 años desaparecido. El Imperio lo había obligado a trabajar en su arma definitiva, un dispositivo que podía destruir planetas enteros de un solo disparo. DRA. Kim, susurró Phillips mientras cortaba las barras de energía de la célula del científico. Estamos aquí para llevarla a casa. El anciano levantó la vista con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que volvería a ver un rostro humano. Me obligaron a construir cosas terribles. Intenté resistirme, pero amenazaron con matar a otros prisioneros si no cooperaba. Se acabó. Philip dijo, la Tierra es libre y estamos liberando a todos los demás. Mientras los equipos de rescate recorrían el complejo penitenciario, la almirante Carter se enfrentaba a un problema mayor en el espacio. La flota imperial que defendía Borcin finalmente había llegado. Docenas de enormes naves de guerra desembarcaron de naves más rápidas que la luz e inmediatamente abrieron fuego contra la flota de liberación humana. Pero los imperiales se encontraron ante algo nunca antes visto. La flota humana contaba con el apoyo de naves de una docena de especies diferentes, todas luchando juntas contra sus antiguos opresores. Los ingenieros Celani habían mejorado la tecnología de escudos humanos. Los guerreros Karati aportaron su experiencia táctica tras años de servicio en las flotas imperiales. Incluso los Basi, una especie de pilotos natos, volaron junto a tripulaciones humanas y cazas híbridos, que podría superar cualquier arma del Imperio. La almirante informó a la capitana Lisa Wong desde su nave, la Alianza. La flota imperial se retira. Están pidiendo refuerzos. Lisa sonrió con tristeza. Que llamen. Indiquen a todos los equipos de rescate que aceleren la extracción. Tenemos que irnos antes de que lleguen los refuerzos. En la superficie del planeta, la operación de rescate estaba descubriendo. Más que científicos encarcelados, el Dr. Kim condujo al equipo a una bóveda oculta donde el Imperio almacenaba información sobre su proyecto de arma definitiva. Lo llaman el destructor de planetas, explicó el Dr. Kim mientras Phillips y su equipo copiaban datos de las computadoras imperiales. Utiliza energía oscura concentrada para desestabilizar el núcleo de un planeta. Planeaban usarlo en la Tierra. Phillips sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué tan cerca están de completarlo? Muy cerca. El arma se está construyendo en el mundo capital imperial, Mordek Prime. Pero hay algo más que deben saber. El Imperio gobierna mediante el miedo, no la fuerza. La mayoría de las especies en su territorio. Los odiamos tanto como los humanos. Si pudiéramos coordinar una rebelión galáctica, doctor, primero hacémoslo a usted y a todos los demás de este planeta. La evacuación de Borcan tardó 6 horas. Para cuando llegaron los refuerzos imperiales, la flota de liberación humana ya estaba superando la velocidad de la luz, llevando a más de 2000 prisioneros rescatados a un lugar seguro. Entre ellos se encontraban las mentes humanas más brillantes de los últimos 50 años. Personas que habían sido dadas por muertas. Pero habían traído más que solo personas. Habían traído información sobre el arma definitiva del Imperio, información detallada sobre las capacidades militares imperiales, y lo más importante, pruebas de que el Imperio podía ser derrotado. Dot. Mientras la flota de liberación regresaba al espacio humano, la almirante Carter recibió un mensaje que lo cambió todo. 12 especies diferentes habían declarado su independencia del Imperio. Querían unirse a la alianza liderada por los humanos contra sus antiguos opresores. La guerra por la libertad humana se había convertido en una guerra por la libertad galáctica. Dot. Y por primera vez desde. Cuando comenzó la guerra, Lisa creyó que realmente podían ganar. La batalla final por la galaxia comenzó en los confines del sistema Mordic, donde el mundo capital imperial había permanecido invicto durante 3000 años. El almirante Sam Davis comandaba la flota de liberación más grande jamás reunida, con naves de 23 especies diferentes, todas unidas bajo una misma causa. Humanos, Celani, Korati, Basi y docenas de otras razas se habían unido para acabar para siempre con el reinado de terror del Imperio. La flota imperial que los recibió era enorme, inimaginable. Todas las naves que el Imperio pudo reunir se habían retirado para defender su mundo natal. Miles de naves formaron líneas defensivas alrededor de Mordek Prime, con sus armas potenciadas y escudos al máximo. En el centro de la formación flotaba la Mass Terri. El arma más poderosa jamás construida, el destructor de planetas, un dispositivo capaz de destruir mundos enteros.
El emperador Vestal el Eterno había gobernado la galaxia durante más de 1500 años. Desde su sala del trono en Mordac Prime, observaba la flota de liberación que se acercaba con ojos antiguos llenos de furia. Ningún enemigo había llegado jamás a su mundo natal. Ninguna rebelión había durado más de unos meses. Pero estos humanos y sus aliados llevaban más de un año luchando y seguían ganando. Su Majestad Imperial, dijo el general Korb, comandante militar supremo del Imperio, nuestra flota está lista. El destructor de planetas está cargado y apunta a la nave insignia enemiga. Podemos acabar con esta rebelión de un solo disparo. La voz del emperador era fría. Como el invierno, destruyanlos a todos. Muéstrenle a la galaxia lo que le sucede a quienes desafían al Imperio Eterno. En el espacio, la flota de liberación se desplegó en formación de ataque. El almirante Davis se encontraba en el puente de su nave insignia, la Tierra Unida, rodeado de oficiales de una docena de especies diferentes. La comandante Julie Baker controlaba el ala izquierda de la flota desde su nave, la Amanecer de la Libertad. El capitán Hake Morrison lideraba el ala derecha desde la renombrada Campana de la Libertad, en el centro de la formación. La DRA. Kelly Adams supervisaba su mayor creación desde la nave científica Inebaschen. Todas las naves, anunció Davis por el sistema de comunicación de la flota. Esto es todo. Todo por lo que luchamos se reduce a esta batalla. Ya no luchamos solo por nuestra propia libertad. Luchamos por cada especie que sueña con ser libre. Luchamos para acabar con 3000 años de tiranía. El destructor de planetas disparó primero, enviando un rayo de energía oscura hacia la flota de liberación. El arma podía destruir un planeta de un solo disparo, pero la doctora Adams había pasado meses preparándose para este momento. A medida que el rayo mortal se acercaba, todas las naves de la flota de liberación activaron simultáneamente sus sistemas de escudos conectados. El rayo de energía oscura impactó en lo que parecía ser espacio vacío y se detuvo. El Dr. Adams había creado una red de escudos interconectados que distribuían el poder del arma por toda la flota. En lugar de destruir una sola nave, la energía del destructor de planetas era absorbida y redirigida por miles de generadores de escudos que trabajaban en conjunto. Imposible, susurró el general Coure al ver cómo su arma definitiva fallaba ante el ingenio humano. Respondan al fuego, ordenó el almirante Davis. Todas las naves apuntan al destructor de planetas. La flota de liberación desató todo lo que tenía. Proyectiles cinéticos, rayos de plasma, salvas de misiles y bombas de gravedad volaron hacia la enorme arma. Los escudos del destructor de planetas resistieron unos segundos y luego colapsaron bajo el ataque concentrado. El arma, cuya construcción había llevado décadas, fue destruida en minutos. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La flota imperial superaba en número a las fuerzas de liberación en una proporción de 3-1, y lucharon con la desesperación de quienes sabían que la derrota significaba el fin de todo lo que habían construido. Rayos de energía y rayos de plasma llenaron el espacio mientras miles de naves se enfrentaban en la mayor batalla espacial de la historia galáctica. El capitán Morrison lideró su escuadra en un audaz asalto a las naves de mando imperiales. Sus pilotos volaron con la destreza que les otorgaba un año de combate constante, esquivando el fuego defensivo y atacando objetivos vitales. Pero los imperiales luchaban con más ahínco que nunca. Hake, se oyó la voz del comandante Baker por el sistema de comunicación. Tenemos un problema. El acorazado personal del emperador se dirige a la posición de la Tierra, en la retaguardia de nuestra formación. Morrison miró su pantalla táctica y vio la enorme nave avanzando hacia la sección de la flota que contenía a los nuevos aliados de la Tierra, especies que recientemente se habían unido a la lucha por la libertad. Si la nave insignia imperial los alcanzaba, podría destruir docenas de naves. Todos los cazas, síganme, ordenó Morrison. Vamos a detener ese acorazado. La lucha por la nave insignia imperial fue brutal. La enorme nave tenía escudos y blindaje que podían resistir impactos directos de las armas de las naves capitales. Pero Morrison y sus pilotos habían aprendido algo importante durante su año de guerra. Incluso la nave más fuerte tenía puntos débiles, y los humanos eran muy buenos para encontrarlos. Volaron hacia los puertos de armas de los Dreadnoughts, alterando sus sistemas de disparo. Apuntaron a los generadores de escudos, desgastando lentamente las defensas de la nave. Y lo más importante, mantuvieron ocupada a la nave insignia imperial mientras la batalla principal se libraba a su alrededor en Mordac Prime. El emperador Bestol observó cómo su flota era sistemáticamente destruida por un enemigo al que había descartado como primitivo apenas un año antes. Por primera vez en 15 siglos, sintió algo que casi había olvidado. Miedo.
Su Majestad Imperial, dijo el general Courpe. Quizás deberíamos considerar negociar. Los ojos del emperador ardían de furia. Nunca. Soy eterno. Mi imperio es eterno. No negociamos con rebeldes. Pero incluso mientras hablaba, el emperador sabía la verdad. Su imperio estaba muriendo. Especie tras especie se unía a la alianza humana. Mundo tras mundo se declaraba independiente. Pendencia. El férreo control que había dominado la galaxia durante 3000 años finalmente se estaba rompiendo en el espacio. La almirante Davis observó cómo la última nave imperial se rendía o huía. La poderosa flota, que parecía invencible, ahora eran restos dispersos que flotaban alrededor de su mundo natal. Las fuerzas de liberación habían logrado la mayor victoria en la historia galáctica. La almirante informó a la capitana Wong desde su nave: recibimos una transmisión del planeta. Su presidenta, Brooks, la imagen del presidente de la Tierra, apareció en la pantalla principal. Detrás de ella, se encontraban representantes de todas las especies de la Alianza de Liberación, humanos, Celani, Karati, Basi y docenas de otros, todos unidos en su momento de victoria. Emperador Vexel, la presidenta Brooks anunció, su imperio ha terminado. Su flota está destruida. Sus mundos miembros han declarado su independencia. Les queda una opción: rendirse ahora y enfrentar un juicio por sus crímenes o ser destituidos del poder por la fuerza. La respuesta llegó desde la superficie del planeta. El emperador Bestul apareció en pantalla, con su rostro anciano deformado por la rabia y la derrota. Soy eterno, dijo. Soy el imperio. No, dijo el presidente Brooks con calma. Eran el imperio. Ahora no son nada. La flota de liberación rodeó Mork Prime mientras la población del planeta se alzaba contra sus gobernantes. Los Mordanni, la especie que había construido el imperio, se encontraron ante la misma disyuntiva que sus víctimas habían enfrentado durante siglos. Someterse o morir. Dot. La mayoría eligió someterse. 3 días después, el emperador Vestal el Eterno ya no era eterno. Era un prisionero a bordo de una nave humana, a la espera de juicio por crímenes contra la galaxia. El Imperio Galáctico, que había gobernado durante 3000 años, se disolvió oficialmente. Dot. En su lugar surgió algo nuevo. La Alianza de Mundos Libres, liderada por la Tierra, pero gobernada por representantes de todas las especies miembro. Ningún mundo gobernaría a otros. Ninguna especie sería esclavizada. La libertad, la cooperación y el respeto mutuo serían la base del nuevo gobierno galáctico. El almirante Davis se encontraba en la cubierta de observación de su nave, contemplando las estrellas. En un año, la humanidad había pasado de rendir tributo a liderar una alianza galáctica. Habían demostrado que el coraje, la innovación y la determinación podían vencer cualquier tiranía. Dot. La era de los imperios había terminado. La era de la libertad había comenzado. Y todo comenzó cuando la humanidad dijo 2 simples palabras a la mayor potencia de la galaxia. Se acabaron.